Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a mi canal En las manos del Creador. El día de hoy vamos a hablar de el por qué ya no escuchamos la voz de Dios. Déjame decirte que Dios sigue hablando a las personas. Dios sigue trayendo mensajes, trayendo palabra a nuestras vidas. Pero uno de los motivos muy fuertes, muy importantes por los cuales muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios es por el pecado que hay en nuestra vida, por las cosas que normalmente hacemos que van en contra de la voluntad de Dios, por el estilo de vida que nosotros quizá llevamos. Y eso nos pasa ahora y pasaba hace mucho tiempo. Quiero llevarte a un pasaje que se encuentra en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, a donde nos habla de esta situación, ¿sí? Bueno, aquí se encuentra Samuel, muy jovencito, en el templo de Dios y está siendo instruido por el sacerdote Elí y por su familia. La familia de los sacerdotes en ese tiempo vivían en el templo y eran los encargados de ministrar en el templo, de todas las cosas que se llevaban a cabo dentro de la casa de Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Y de hecho también ellos eran pues los que tenían una comunión directa con Dios en ese tiempo, porque traían palabra al pueblo de Dios, palabra al pueblo de Israel para bendecirlos, para darles palabra de parte de Dios, y Dios tenía una comunicación con ellos, que eran los escogidos para estar en la presencia de Dios. Pero en este tiempo esa familia se había corrompido, habían caído en un estilo de vida de pecado, hacían lo que querían. Si ustedes pueden darse un tiempo de leer estos primeros capítulos, Dios estaba pues incluso enojado con esta familia sacerdotal, y de hecho la voz de Dios se dejó de escuchar por esta causa, ¿verdad? Dice primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, ¿sí? La forma de comunicarse de Dios con ellos era tal vez hasta directamente o a través de visiones o de diferentes maneras sobrenaturales, que en ese tiempo era la manera de Dios de hablar con sus hijos, con los sacerdotes o con los profetas, para poder dar una palabra al pueblo, ¿verdad? Pero dice aquí que la palabra de Dios escaseaba, y muchas veces nosotros nos encontramos en un tiempo a donde pensamos, a donde sentimos que Dios ya no nos habla, que hemos dejado de escuchar la voz de Dios, hemos dejado de ser sensibles a su palabra. Pero precisamente por esto, no es porque Dios ya no quiera hablar, o no es porque Él ya no esté hablando. De hecho, Dios está buscando personas con corazones dispuestos a tener una relación con Él, a tener una comunión con Él, y para dar su mensaje, para hablarnos y para usar nuestra vida, para que podamos ser de bendición, no solamente para nuestra vida, su palabra, sino para la vida de otras personas. Y en este momento donde esta familia de sacerdotes se encontraba en pecado, la palabra de Dios había escaseado, había dejado de escucharse. Pero Dios encontró un corazón en Samuel, un corazón dispuesto, un corazón de niño, y Jesús mismo lo dijo, que si no fuéramos como niños no entraremos en el reino de Dios. Porque ¿qué características tiene un niño? Un niño tiene fe, un niño te cree, un niño no duda, un niño es inocente, un niño no se venga, y bueno, podemos buscar muchas características buenas sobre los niños, ¿verdad? Y en este momento, pues este niño, este joven, estaba ya por acostarse en su cama. Él estaba
viviendo en el templo de Dios, estaba siendo instruido por el sacerdote Elí, porque desde antes del vientre de su madre había sido entregado a Dios, había sido ofrecido a Dios para el servicio de Dios. Entonces él estaba ahí como un discípulo, como un estudiante, como una persona que estaba dedicada al servicio de Dios y a lo que a él lo pusieran, ¿verdad? Y en este momento es la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios. Dios lo escoge, Dios habla a su vida, Dios le da palabra. Y dice aquí en el verso 2: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Bueno, pues esta palabra yo la tomo para mí. Yo creo que Dios sigue hablando a nuestras vidas y también te invito a que tú la tomes para ti. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dar palabra, Dios quiere traer un mensaje de parte de Él. Tiene mucho que decir a este tiempo, a la humanidad, a esta generación, pero necesita portadores que hablen su palabra, necesita con quien comunicarse. Y muchas veces nosotros hemos dejado de escuchar su voz porque estamos entretenidos en otras cosas, porque estamos viviendo un estilo de vida de pecado, porque estamos viviendo desagradando a Dios en muchas áreas que sabemos que estamos practicando cosas que a Él no le agradan, como en este caso los sacerdotes y los hijos del sacerdote Elí estaban en pecado y no estaban siendo estorbados a sus pecados, no se habían arrepentido. A veces nos volvemos así, a veces nos volvemos fríos, a veces dejamos que un pecado nos empiece a separar de Dios, que un mal sentimiento, algo que estamos practicando, algo que sabemos que no es agradable delante de Dios, nos empieza a separar y empieza a mermar esa relación que nosotros teníamos con Dios, ¿verdad? Yo no sé si es nuestro caso, tu caso, ¿verdad? Pero si así lo es, no permitas que nada ni nadie te separe del Señor. Y si tú hoy te sientes alejado de Dios, si tú hoy sabes que el Señor ya no te ha hablado, si ya no eres sensible a su voz, es porque quizá estamos mal delante de sus ojos y tal vez ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Pues tenemos la oportunidad de venir ante el Señor, de reconocer, de pedirle al Señor que nos ayude, de pedirle que nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, que nos perdone y que por favor nos vuelva a dar su palabra. Y cuando tú tengas esa oportunidad de escuchar su voz, pon atención a su voz y di lo que dice Samuel: heme aquí, Señor, háblame, y pon atención. Una de los consejos que nos dan los primeros capítulos del libro de Proverbios es que tengamos nuestros oídos atentos a la voz de Dios, que atesoremos sus palabras, que atesoremos sus mandamientos, que cuando Él nos hable, nosotros estemos dispuestos a escucharlo con verdadera atención. Porque yo no sé si te ha pasado que a veces estás platicando con una persona y esta persona está hablando, pero tu mente está en otro lado. Empiezas a pensar otras cosas y cuando menos te das cuenta ya no entendiste ni pusiste atención en lo que te está diciendo esa persona, ¿verdad? Y de hecho hasta ni te acuerdas qué fue lo que dijo porque tu mente estaba ocupada en otras cosas. A veces así el Señor está hablando a nuestras vidas, está dándonos una palabra a través de un mensaje, de una predicación en la iglesia, a través de una palabra, una reflexión que encontramos en internet. Dios nos está hablando, pero nuestra mente está divagando en otras cosas y no prestamos atención. Cuando escuches a Dios, cuando te des el tiempo de venir a leer, a escudriñar esta palabra, que es la palabra de Dios, pon toda tu atención. Dile al Señor: Señor, quiero escuchar, quiero poner atención, quiero entender lo que tú me estás hablando para poder
ponerlo por obra, para poder practicarlo, porque también la misma palabra nos dice que nosotros tenemos que escuchar la palabra, y hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no toda esa gente va a dar fruto. Recuerda la parábola del sembrador, cuando el Señor habla de la palabra de Dios, que es como esa semilla que fue que esparcida en diferentes terrenos, ¿verdad? Una parte de la semilla cayó en el camino, y el camino no es una tierra preparada, es un lugar duro, es un pavimento donde no entra esa palabra, y pues no pasó nada, o sea, no provocó nada. Así la palabra a veces la escuchamos, pero no provoca nada, porque la escuchamos sin atención, la escuchamos sin fe, la escuchamos pensando, no sé, otras cosas, y no que realmente Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Pero algunas otras terrenos donde cayó fue entre piedras, entre espinos, ¿verdad? Y en uno de ellos la palabra de Dios sí cayó, y al principio la recibieron con gozo, ¿verdad? Pero después no tenía profundidad, no tenía raíz. A veces decimos, ay, qué bonita predicación, ay, qué bonita reflexión, ay, qué bonita palabra, pero después pasa el tiempo y se nos olvida lo que Dios nos dijo. No, ocúpate, preocúpate y asegúrate de que cuando Dios te dé una palabra, tú la atesores, tú la recibas, tú la creas, tú la guardes en tu corazón y en tu mente, esté presente en todo el tiempo, y medites sobre ella, y medites y le digas al Señor, Señor, yo sé que tú me estás hablando, sé que me estás diciendo esto, y lo guardes bien en tu corazón y lo creas de verdad, lo recibas y lo creas, porque entonces tú vas a empezar a tener cambios en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, y también vas a poder estar haciendo la voluntad del Padre. Sí, dice Santiago en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque si alguno es oidor de la palabra pero no la hace, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dice que miremos atentamente en la perfecta ley. Cuando tú vengas a tener un tiempo con Dios, cuando tú abras la Biblia, cuando tú le pidas, Señor, quiero que me hables, ponle atención, mira atentamente lo que Él te está diciendo, persevera en esa palabra, medítala, está pensando en ella, reflexionando en ella todo el tiempo, todo el día, y en qué te está diciendo el Señor, qué te está hablando, qué quiere que hagas. Medita, reflexiona, pregúntate, pregúntale al Señor qué me estás diciendo. No seamos oidores olvidadizos, sino llevémosla a obra, llevémosla a nuestra vida práctica. Llevémosla a que el Señor pueda transformar nuestro día a través de esa palabra, porque dice aquí una promesa, que entonces seremos bienaventurados en todo lo que hagamos, seremos bendecidos, seremos dichosos, seremos felices y prosperados en todo lo que nosotros hagamos, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios. Mira, no es que el Señor ha dejado de hablar a nuestra vida. El Señor está presente, el Señor nos habla. La palabra más segura por la cual te va a hablar es esta, que es la Biblia. Y gracias a Dios que la tenemos aquí día con día, y tenemos esa oportunidad de venir y de escuchar su voz. Escucha su voz, date un tiempo en tu día a día, haz un alto y di, Señor, quiero escucharte, quiero saber cuál es tu consejo, quiero que tú me guíes, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me dirijas. Y abre la Biblia con fe, abre la Biblia con atención a lo que Él te va a decir a ti, porque no es que fue un cuento que le pasó a una persona o la historia que estés leyendo, es que esa palabra Dios te la está dando a ti y se va a hacer real en tu vida, se va a hacer rema, y es poder para cambiar tu historia, para cambiar tu vida, para transformarte, y para que tú también puedas ser bendición a otras personas y tu vida sea un ejemplo y un testimonio
testimonio para otros de las cosas maravillosas que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios aumenta nuestra fe, la palabra de Dios nos enseña cómo es Dios, quién es Él y cuál es su manera de hacer las cosas. La palabra de Dios nos habla de Dios, nos habla de Jesús, nos lleva a la vida eterna. La palabra de Dios es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos ama y tiene tanto para darnos, tanto para bendecirnos. Yo te animo a que tú vengas cada día a buscar una relación con el Señor, porque Él quiere una relación contigo. Él no quiere religión, Él no quiere fanáticos, Él quiere que de verdad podamos conocerlo. Él quiere una relación, Él quiere un diario vivir contigo, Él quiere una amistad contigo, y eso es a lo que nos llama el Señor. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no platicamos con Él? Cuando tú platicas con otra persona, no nada más hablas tú, dejas que esa persona también hable y escuchas y pones atención. Cuando vienes a Dios no se trata solamente de ti, de que tú y yo hablemos, no se trata de que nos pasemos media hora, una hora ahí hincados, hablando y hablando y hablando y hablando y no escucharlo a Él. Cuando venimos y tenemos una relación con Él verdadera, no nada más hablamos nosotros, muchas veces tenemos que callar porque es mejor lo que Él nos va a decir que lo que nosotros tenemos que decir. Sus palabras de Él son vida. Entonces tenemos que aprender a tener una relación con Él de tal manera que sí hables tú y hable yo, ¿verdad? Pero que también le demos su espacio al Señor y digamos: Señor, ya hablé, ya te dije lo que tenía que decir, ya me desahogué, ya vine, ya te pedí dirección, pero ahora dime qué tengo que hacer. Y es cuando tú vas a la palabra de Dios, vas a esta fuente de bendición, vas a esta fuente de poder que va a transformar tu vida y que te va a decir y te va a guiar. Y entonces es cuando tú y yo tenemos que poner atención. La palabra de Dios no escasea en este tiempo. En este tiempo el Señor habla y quiere y busca personas como Samuel que estén dispuestos a escuchar y que estén dispuestos a decir: heme aquí. Y este es el mensaje que el Señor tiene para tu vida hoy. El Señor te quiere hablar cada día, tiene un mensaje para tu vida que va a transformar tu vida, pero necesitamos escuchar, necesitamos venir a Él. Yo te animo a que compartas este video, a que te acerques al Señor, te animo a que sigas poniendo tu vida en las manos del Creador. Y pues te espero en el siguiente video. Suscríbete a mi canal y dale like. Que Dios te bendiga. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallas.